El saludo. Bueno, he visto que muchos de ustedes han tenido algunas dificultades en lo que respecta a la dinámica del movimiento circular. Por eso, pues hoy lunes en la mañana voy a mostrarles un ejemplo sencillo para ver cómo se plantean las ecuaciones de la dinámica del movimiento circular. Entonces, para el día de hoy vamos a trabajar con un ejemplo que es el péndulo rotatorio, ¿sí? Y quiero que identifiquemos las fuerzas. Este ejemplo nos va a servir para todo lo que tenga que ver con dinámica del movimiento circular. Entonces, lo primero que vamos a hacer nosotros el día de hoy es plantear el problema, ¿sí? Entonces, vamos a dibujar un péndulo que está girando alrededor de un eje de simetría, ¿sí? De esta manera. Recuerden que para todos los ejemplos o para todos los ejercicios que vamos a tratar nosotros en la parte dinámica, vamos a tener en cuenta que la velocidad angular de la partícula absolutamente siempre es una constante. ¿Listo? Entonces, lo primero que quiero que hagamos nosotros es identificar cuáles son las fuerzas que están actuando sobre esta partícula. Recordemos que en dinámica todas las cuerdas son cuerdas que no tienen masa y son cuerdas que no se estiran, son inelásticas. Entonces, en este caso, pues vamos a tener dos fuerzas básicas. La primera, el peso, ¿sí? El peso, pues, es la fuerza natural del sistema. Y la segunda, la tensión que ejerce la cuerda. ¿Listo? Entonces, recordemos nosotros que siempre, absolutamente siempre, debemos identificar cuáles son las componentes de la aceleración que están actuando sobre el sistema, ¿sí? En el caso del movimiento circular, siempre y cuando la velocidad angular sea constante, solo vamos a tener una componente de la aceleración y es la aceleración normal. ¿Listo? Recordemos que según la segunda ley de Newton nos dice que la sumatoria de todas las fuerzas es exactamente igual a la masa por la aceleración del sistema. En este caso, ¿cuál es la componente de la aceleración que está actuando sobre este sistema? La aceleración centrípeta. ¿Listo? Entonces voy a dibujar acá al lado el diagrama de cuerpo libre, ¿sí? Y vamos a ubicar cuáles son las fuerzas que están actuando, ¿sí? Entonces, recordemos que uno de los tips que yo les di a todos en clase consiste en que la aceleración de la partícula se encuentre ubicada en uno de los ejes del diagrama de cuerpo libre. En este caso, si ustedes se dan cuenta, la aceleración la voy a dibujar con este color verde, va en dirección radial hacia el centro de la curvatura del sistema. Recuerden que esto no es un vector, ¿no? Recuerden, no es un vector, es solo la dirección de la aceleración. Entonces voy a dibujar en el diagrama de cuerpo libre cuáles son las fuerzas que están actuando. El peso, ¿sí? Y la tensión, ¿sí? En este caso, pues voy a ubicar un ángulo para poder referenciar el sistema, un ángulo θ, ¿sí? Que va a estar ubicado de esta manera. Y la dirección de la aceleración, recuerden, la voy a ubicar en un monoseno. Entonces, de esta manera ubicamos el sentido de la aceleración normal en uno de los. Entonces podemos proceder a plantear las ecuaciones. Entonces, si ustedes se dan cuenta, en el dibujo el cuerpo está acelerado en la dirección X, ¿sí? Porque es la única componente
de la aceleración que sobrevive en este ejemplo, que sea la aceleración normal. En el caso del eje Y, pues la sumatoria de fuerzas debe ser exactamente igual a 0. Entonces, para la sumatoria de fuerzas en Y, ¿sí?, vamos a tener que la tensión por el coseno de teta va a ser exactamente igual al peso, ¿sí?, es la fuerza equilibrante. Y la sumatoria de fuerzas en X, ¿sí?, vamos a tener que los vectores que van en esta dirección son positivos, ¿sí? Entonces la tensión por el seno de teta va a ser igual a la masa por la aceleración centrípeta, ¿sí? Es decir, que la tensión por el seno del ángulo va a ser igual a la masa m omega por R. ¿Listo? Entendiendo R como el radio de la circunferencia que sigue esa partícula. Entonces, ya hemos planteado nosotros las dos ecuaciones principales para el movimiento circular, para la dinámica del cuerpo en el movimiento circular. Entonces, ya el resto va a depender de ustedes y del problema, es decir, qué es lo que les va a pedir el problema a ustedes, ¿sí? Una tensión, un ángulo, la velocidad angular o el radio de curvatura del sistema. Quiero que tengan en cuenta, muchachos, por enésima vez, que la aceleración normal siempre, absolutamente siempre, va en dirección radial, es decir, va hacia el centro de curvatura del sistema. ¿Listo?